Pasamos ahora a la sección 3, propuestas generales para incorporar la perspectiva de género en la docencia. Resulta bastante difícil poder incorporar contenidos sobre género de manera explícita en los grados en los que normalmente impartimos docencia, porque no se contemplan en los planes de estudio de estas titulaciones, ni en matemáticas, ni en titulaciones de la rama científica o ingeniería, o incluso en la rama de sociales como economía u otros donde sobre todo se da estadística como turismo, relaciones laborales o en la rama de salud. En la página 55 de la guía podéis ver algunas instrucciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues aquí relaciono aspectos donde podemos incidir para incorporar la perspectiva de género. En concreto, la gestión del aula, la contribución de las mujeres a las matemáticas, en general no solo mujeres, sino, digamos, grupos minoritarios, el uso del lenguaje no sexista, hay que revisar también la bibliografía, la metodología, el trabajo en valores, humanizando los problemas, también incidiendo en los contenidos, en el uso del ordenador, en la evaluación y, sobre todo, en las relaciones interpersonales. En esta guía tenéis también, digamos que los mismos aspectos, pero recogidos de otra manera, que es muy recomendable, con muchos ejemplos prácticos, sobre todo para el área de didáctica de las matemáticas y para profesorado no universitario. Ahora iré comentando cada uno de ellos, pero antes de nada quería señalar que a la hora de incorporar la perspectiva de género, pues podemos hacerlo en distintos grados, como todo. Puede directamente no haber incorporación e incluso ser negativo al género, puede ser neutro en cuanto al género, puede ser sensible al género, primer grado, positivo al género, segundo grado o transformador de género. Empecemos con la gestión del aula. Puede ir desde ser sensible al género, simplemente dando la palabra de forma igualitaria a mujeres y hombres en el aula, o puede ser positivo al género, ya asignando roles no sexistas en los equipos de trabajo, o llegar a un grado transformador en cuanto al género, fomentando intencionadamente la participación de las mujeres. Por supuesto, también puede consistir en actuar y reflexionar ante conflictos que surjan de género o ante cualquier otra discriminación por físico, orientación sexual, como cuando suceden pues los chistes sexistas o micromachismos, etc. En cuanto a la contribución de las mujeres o de grupos minoritarios en matemáticas, pues puede ir desde la visibilización puntual, que sería de la aportación de alguna matemática, que sería sensible al género, o puede ir ya a ser positivo al género, incorporando de forma habitual las aportaciones de mujeres matemáticas, o puede ser una acción ya transformadora, haciendo reflexionar críticamente sobre los sesgos que ha habido a lo largo de la historia y que hay también actualmente. En cuanto al uso del lenguaje no sexista, pues puede ir desde simplemente la utilización puntual de un lenguaje no sexista, que sería sensible al género, a su utilización habitual en las relaciones con el estudiantado, hasta su promoción en el estudiantado y en el entorno educativo, que sería una acción transformadora. Por supuesto, hay que revisar la bibliografía, que en su inmensa mayoría pues no es muy sensible al género. Aquí vemos un ejemplo utilizado en un libro de física, que no se les ocurrió otro que poner aquí a unas imágenes de cabaret. En fin, convendría incluir los nombres propios para visibilizar a las autoras y, como he dicho, pues revisar tanto la parte textual como gráfica para evitar el androcentrismo. En cuanto a la metodología, pues sería conveniente potenciar la colaboración, la cooperación, deseo de superación, el gusto del trabajo bien hecho, en vez de
potenciar la competitividad y el individualismo. Por ello es aconsejable pues, la resolución de problemas, trabajo en equipo, que no es actividad en grupo sin interacción, la elaboración de proyectos, la exposición de trabajo, es decir, en definitiva, promover una enseñanza activa, pero esto no implica, no quiere decir que pues ya deba desaparecer la lección magistral, pero sí que es importante que intentemos aprender matemáticas, o sea, sí, aprender matemáticas que haciendo matemáticas, que se aprenda matemáticas haciendo matemáticas. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza tradicional, donde el profesorado explicamos y el alumnado escucha y recibe los contenidos, pues acaba reforzando el rol pasivo que se asocia a lo femenino. Y además es que para todos, para chicos, para chicas, pensar es conveniente. Por otro lado, la expresión verbal ayuda a mejorar el aprendizaje, porque muchas veces para que se realice un aprendizaje es preciso contárselo a otras personas. Por ello, lo del trabajo en grupo, pues expresión verbal. Y sobre el trabajo en valores, pues, como he dicho, recordar lo que había comentado en la ley, deberíamos promover los valores pues, de autonomía, trabajo en equipo, la equidad, la justicia social, el trabajo cooperativo, en fin, gestionar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, de cualquier tipo. ¿Cómo podemos hacer esto en la clase de matemáticas? Pues podemos humanizar los problemas, es decir, contextualizar y conectar los problemas o los proyectos, etcétera, con los intereses de nuestro estudiantado, tanto respecto de la carrera que están cursando, si no es de matemáticas, como con sus intereses en la vida cotidiana. Y además así también rompemos con el estereotipo de que las matemáticas están alejadas de la realidad. Veamos algunos ejemplos de lo que no se tiene que hacer y de lo que podemos hacer. A ver, me voy a la estadística porque como soy de estadística, pues claro, pues eso. El problema, aquí veríamos un problema estadístico sin contextualizar. Por ejemplo, encontremos la recta de regresión de una serie de valores de dos variables x e y. Se dan los valores y pedimos la recta. Esto sería un problema sin contexto. Un problema mal contextualizado, pues sería ponerle un contexto de economía o de ingeniería, pero después dirigido a estudiantado de la salud. Mal. Pues mal contextualizado. Pero podemos humanizar, lo que he dicho, podemos humanizar el problema y trabajar en valores. Por ejemplo, podríamos proponer que seleccionaran dos variables que pudieran ser de su interés entre los datos públicos que hay, por ejemplo, en Google, ahora lo veremos, o bien, y este es un proyecto muy chulo, dice enseñando para la participación en el empoderamiento de la ciudadanía. En este proyecto que tenéis ahí, bueno, ahí tenéis el artículo que podéis acceder a él sin problema, de la revista Radical Statistics, pues habla de un proyecto que es ProCivic Stat, que tiene muchos datos, una base de datos, donde se pueden acceder tanto por tema, por ejemplo, igualdad de género, o el clima y el medio ambiente, malnutrición, refugiados, consumo de alcohol, educación, igualdad de género, pobreza, en fin, hay muchos temas muy interesantes para la ciudadanía y también lo podéis buscar por tópicos estadísticos, por tema estadístico. Bueno, el caso es que aparece tanto el enlace, no está en castellano, ¿vale? Pero bueno, lo que se quiera usar, pues se puede. Y se puede traducir. Están los datos y están también tanto el ficherito para el estudiantado como para el profesorado. Students y teachers. Aquí está el enlace. Y lo que he dicho antes, por ejemplo, la demo de Google, pues se puede coger hay muchísimos datos, muchísimos datos. Aquí he puesto simplemente un ejemplo, la demo, el primero que sale,
Podemos considerar la esperanza de vida frente a la tasa de fertilidad de todos los países del mundo desde el año 1960 hasta la actualidad. Ahí vamos viendo, podemos sacar la recta de regresión y vemos también el impacto que han tenido los métodos anticonceptivos. Y también podemos dar pie a un debate sobre por qué en las encuestas, en determinadas encuestas, respecto a contracepción, pues solamente se pregunte a las mujeres. Además, dentro de los trabajos en valores, incluido en matemáticas, pero sobre todo en estadística, que como he dicho, soy de estadística, pues es necesario, imprescindible el ordenador. El uso de la informática, el uso del ordenador en matemáticas tiene muchas ventajas, pero es que además también favorece el acercamiento de las mujeres a la tecnología, que suelen ir en desventaja respecto a sus compañeros en el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, por una cuestión social. Este libro blanco de las matemáticas en el ámbito tecnológico también, que además tiene unas recomendaciones que ojalá hicieran caso de ellas, muy buenas. Ay, sin querer me he adelantado. El ratón ha estado muy, muy ligero. ¿Por qué? ¿Por qué el uso del ordenador en matemáticas es más que recomendable? Pues bueno, he puesto unas cuantas. Obviamente facilita la adquisición de conceptos, no tenemos que estar haciendo los cálculos, ya nos lo hace, entonces más. Permite el tratamiento de la diversidad, porque puede respetar el ritmo y peculiaridades de cada estudiante. También permite el trabajo en grupo, valora positivamente el error, el ordenador el que avisa, entonces, pues bueno, podemos corregir luego los errores y el error no se equipara a fracaso, con lo cual no estamos ahí con la ansiedad del error. Y además, bueno, pues en general los estudiantes y las estudiantes que tenemos, pues son en su mayoría nativos digitales, con lo cual pues es una motivación extra. Como digo, el ordenador entonces permite trabajar los valores más allá de los contenidos, es decir, practicándolos, que es como en realidad se interioriza. En cuanto a la evaluación, pues debe ir en consonancia con todo lo que hemos dicho anteriormente. Sería cuestión de proponer un abanico de pruebas diferentes para así reconocer la diversidad del estudiantado, con los criterios de evaluación obviamente explicitados. Y también considerar, que esto lo comentaré posteriormente, pues posibles bloqueos y sesgos que pueden darse en las evaluaciones. Y por último, pero no menos importante, de hecho creo que este es el más importante porque implica todos los, o sea, con este se incluía todos los demás, si se da todo lo demás, es el factor que impregna a todos, es la empatía. Pero la empatía debe ser honesta. Es decir, realmente debemos preocuparnos por nuestro estudiantado. Desde el inicio, aprendernos los nombres, conocerlos, escucharlos, estar abiertos a sus inquietudes, estar dispuestos a ayudarles. En fin, todo esto obviamente facilita un buen ambiente donde las y los estudiantes pues se sienten a gusto y obviamente esto también les ayuda en su motivación y pues claro, crea el ambiente propicio para que el estudiantado pueda desarrollar sus capacidades.